Imagina que te dijera que las páginas más importantes de la historia de Jesús fueron deliberadamente arrancadas de los libros sagrados y que una de las mujeres más poderosas de la media mundial acaba de encontrar esas páginas perdidas. Oprah Winfrey no es conocida por teorías conspiratorias. Ella es conocida por transformar vidas, por revelar verdades que lo cambian todo. Y lo que ella descubrió sobre Jesús va a sacudir los cimientos de tu fe. Porque existe un periodo de 18 años en la vida de Jesús que simplemente desapareció, de los 12 a los 30 años. ¿Dónde estaba? ¿Qué aprendió? Y principalmente, ¿por qué la Iglesia hizo todo lo posible para que tú nunca lo supieras? ¿Te has preguntado alguna vez cómo Jesús podía hacer milagros que parecían imposibles? ¿Cómo curaba con las manos? ¿Cómo multiplicaba los alimentos? ¿Cómo caminaba sobre el agua? La respuesta está escondida en monasterios en las montañas del Himalaya, y Oprah encontró esa respuesta. Sé que esto conmociona todo lo que has creído toda tu vida. Sé que una parte de ti quiere cerrar este video ahora mismo, porque es más fácil vivir en la zona de confort de las verdades que nos fueron dadas. Pero, ¿y sí? ¿Y si esas verdades fueran solo la mitad de la historia? En 1987, Oprah estaba filmando un documental especial sobre espiritualidad. Ella no esperaba encontrar lo que encontró. En las bibliotecas secretas del monasterio de Hemis, en Ladakh, se encontró con manuscritos antiguos, textos que contaban la historia de un joven llamado Isa, un joven que vino del oeste, un joven que los monjes budistas conocían muy bien. Isa era Jesús. Respira profundo, porque lo que vas a escuchar ahora va a cambiar tu comprensión sobre todo. Estos manuscritos, escritos en tibetano y sánscrito, narran con detalle la jornada de Jesús por la India. Describen cómo llegó a los 13 años, cómo fue recibido por los sabios hindúes, cómo estudió los Vedas, cómo aprendió técnicas de cura que los maestros hindúes guardaban desde hacía milenios. Y aquí está lo que te va a impactar. Los milagros de Jesús no eran sobrenaturales, eran técnicas que él aprendió en los ashrams de la India, técnicas que cualquier persona puede aprender. La multiplicación de los panes, una técnica de manipulación energética del prana, la fuerza vital universal. Jesús aprendió esto con los maestros de Rishikesh. La cura con las manos, Reiki, una práctica milenaria que los monjes budistas ya dominaban siglos antes de que Cristo naciera. ¿Sientes esa sensación extraña en el pecho? Esa mezcla de fascinación e incomodidad. Es normal. Tu mente está reorganizando verdades que parecían absolutas. Pero Oprah fue más allá. Ella no solo encontró los manuscritos. Ella trajo expertos, arqueólogos, lingüistas, historiadores independientes. Y todos llegaron a la misma conclusión asombrosa. Jesús no solo visitó la India, fue transformado por la India. Los evangelios hablan de Jesús como el Hijo de Dios que nació sabiendo todo, pero estos manuscritos revelan una verdad mucho más humana y mucho más inspiradora. Jesús era un estudiante, un buscador, alguien que recorrió miles de kilómetros para encontrar respuestas. Pasó 6 años estudiando con los brahmanes en Puri, 4 años meditando con monjes budistas en Nepal, 8 años practicando yoga y ayurveda en el sur de la India, 18 años transformándose en el hombre que regresaría a Palestina con poderes que parecían divinos. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. Si esto es verdad, ¿por qué la Iglesia nunca habló de esto? La respuesta es simple y perturbadora. Control. Si la gente supiera que Jesús aprendió sus técnicas en la India, se darían cuenta de que esas mismas técnicas están disponibles para cualquiera, que no necesitas un intermediario, que no necesitas una institución, que lo divino está dentro de ti, esperando ser descubierto. La Iglesia necesitaba que Jesús fuera único, inimitable, inaccesible, porque un Jesús humano, un Jesús que estudió, un Jesús que aprendió, ese Jesús mostraría que todos podemos seguir el mismo camino. Estás comenzando a entender por qué estas páginas fueron arrancadas de la historia. Oprah descubrió algo aún más profundo. En los textos antiguos, Jesús no es llamado solo Isa, es llamado aquel que regresó iluminado. Los propios maestros indios reconocían que él había alcanzado un nivel de conciencia extraordinario. Pero lo que realmente cambió a Oprah fue entender que Jesús no solo trajo técnicas de la India,
trajo una filosofía revolucionaria, una comprensión de que todos los caminos espirituales llevan a la misma fuente. Imagina a Jesús sentado en posición de loto, meditando en las orillas del Ganges. Imagínalo aprendiendo que Brahma, Alá y Jehová son nombres diferentes para la misma fuerza creadora universal. Imagínalo descubriendo que el amor incondicional que predicaría después ya era practicado hacía siglos en los templos hindúes. Esto no disminuye a Jesús, lo engrandece, porque muestra que tuvo la humildad de ser un eterno aprendiz. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Los manuscritos revelan que Jesús no estaba solo en la India. Era parte de una caravana de jóvenes buscadores espirituales que viajaban por las rutas comerciales entre Jerusalén y las ciudades sagradas indias. Era común, en la época, que jóvenes judíos hicieran esta jornada en busca de conocimiento. ¿Y sabes qué más? Algunos nunca regresaron. Permanecieron en la India. Fundaron ashrams. Se convirtieron en gurús respetados. Pero Jesús eligió regresar, porque tenía una misión. Regresó para llevar lo que había aprendido a su pueblo, para mostrar que el reino de los cielos no era un lugar distante, sino un estado de conciencia que cualquier persona podía alcanzar. Exactamente como los maestros indios le habían enseñado, Oprah contó que, cuando leyó estos pasajes, sintió como si finalmente entendiera por qué se sentía tan conectada tanto con el cristianismo como con las filosofías orientales, porque en el origen eran una sola. Pero la iglesia primitiva enfrentó un dilema: cómo explicar que el Salvador había aprendido sus técnicas de paganos, cómo mantener la autoridad sobre una doctrina que, en verdad, era una síntesis de varias tradiciones. La solución fue simple: borrar esa parte de la historia. Los primeros concilios de la iglesia, especialmente el de Nicea en 325 después de Cristo, no solo definieron qué evangelios serían aceptados, también determinaron qué información sobre la vida de Jesús sería olvidada. Documentos fueron quemados, testigos fueron silenciados, y lentamente, los 18 años más transformadores de la vida de Jesús se convirtieron en un misterio. Hasta ahora, ¿sabes por qué esto te incomoda tanto? Porque, intuitivamente, siempre lo supiste. Algo faltaba. Siempre sentiste que Jesús era más grande que las limitaciones doctrinarias que intentaron imponerle. Y tenías razón. Oprah descubrió que Jesús no solo practicó yoga en la India, lo enseñó a su regreso. Las posturas de oración cristianas primitivas son idénticas a las asanas del yoga. La respiración contemplativa que enseñaba a sus discípulos es pranayama, la imposición de manos para sanar. Es exactamente la técnica que usaban los maestros indios. Pero hay algo aún más revolucionario en esos manuscritos. Revelan que Jesús regresó de la India no solo como un maestro espiritual, sino como un revolucionario social, porque en la India había visto cómo el sistema de castas oprimía a la gente, cómo los poderosos usaban la religión para mantener sus privilegios, y decidió que no permitiría que eso pasara en su propia tradición. Por eso desafió a los fariseos, por eso expulsó a los mercaderes del templo, por eso dijo que el último sería el primero, porque había aprendido en la India que la verdadera espiritualidad libera, no esclaviza. Oprah comprendió que Jesús no solo fue influenciado por la filosofía india, la revolucionó, porque trajo algo que los maestros indios aún no habían desarrollado completamente: la idea radical de que el amor debe ser incondicional y universal. En los ashrams aprendió compasión, pero fue en la síntesis entre la sabiduría oriental y su propia genialidad espiritual que nació el mensaje revolucionario del cristianismo primitivo. Y aquí está la parte que te pondrá la piel de gallina. Según los manuscritos, Jesús no murió en la cruz, sobrevivió, y después de la resurrección, regresó a la India. Existe una tumba en Srinagar, en Cachemira, que los lugareños llaman Rosabal, la tumba de Jesús, Yusasaf, como era conocido allí, el mismo nombre que los manuscritos usan para referirse a Jesús en su segunda estancia en la India. Oprah visitó esa tumba. Habló con los guardianes que, durante generaciones, han mantenido la tradición oral y contaron detalles sobre la vida de Jesús en Cachemira que coinciden perfectamente con la cronología bíblica. Detente un momento. Siente el peso de esta información.
Estás descubriendo que la historia más importante de la humanidad se contó a medias, que las páginas más significativas fueron deliberadamente arrancadas del libro. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta verdad ha estado escondida durante tanto tiempo? Porque lo cambia todo. Cambia tu relación con Dios. Cambia tu comprensión de la espiritualidad. Cambia el poder que las instituciones religiosas tienen sobre ti. Si Jesús aprendió en la India que lo divino está dentro de cada persona, si descubrió que todas las religiones son caminos diferentes hacia la misma verdad, si entendió que no necesitas intermediarios para conectarte con lo sagrado, entonces no necesitas a nadie que te diga cómo encontrar a Dios. Ya lo tienes todo dentro de ti, exactamente como Jesús lo descubrió en 1900, esos 18 años perdidos en las montañas del Himalaya. Y ahora entenderás por qué Oprah decidió revelarlo al mundo, porque se dio cuenta de que no somos solo cristianos, musulmanes, hindúes o budistas. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y Jesús fue el primero en demostrar que es posible trascender esas divisiones artificiales. Pero hay algo que los manuscritos revelan, y que cambiará tu manera de leer la Biblia para siempre. Las parábolas de Jesús no eran solo historias, eran koans, técnicas de meditación budista disfrazadas de enseñanzas sencillas. Cuando Jesús hablaba del grano de mostaza, usaba una metáfora que aprendió en los monasterios zen. Cuando decía amar a los enemigos, repetía una enseñanza milenaria del hinduismo. ¿Te das cuenta del patrón? Jesús no inventó una nueva religión. Destiló la esencia de todas las tradiciones espirituales en un mensaje universal de amor. Oprah descubrió que los milagros de Jesús tenían explicaciones técnicas, precisas. La cura del ciego, acupuntura en los puntos energéticos correctos, combinada con la imposición de manos. La resurrección de Lázaro, técnicas de respiración pranayama que inducen estados de muerte aparente, prácticas que los yogis dominaban desde hacía siglos. Eso no hace a Jesús menos divino, lo hace más humano y, paradójicamente, más accesible para ti. Pero aquí está la revelación que más impactó a Oprah. Los manuscritos describen detalladamente cómo Jesús aprendió la técnica de la manifestación a través de la conciencia, cómo descubrió que la mente humana, cuando está alineada con la fuente universal, puede literalmente materializar realidades. La multiplicación de los panes no fue magia, fue manifestación consciente. Jesús había aprendido en la India que la materia es energía condensada y que la conciencia enfocada puede reorganizar esa energía. Sientes un escalofrío recorrer tu espalda. Es porque intuitivamente siempre supiste que eso era posible, que tienes poderes que nunca te explicaron, que hay más en ti que las limitaciones que has aceptado. Oprah contó que cuando entendió esto, finalmente comprendió por qué siempre se sintió tan atraída por la espiritualidad cristiana como por las prácticas orientales. ¿Por qué siempre supo que la visualización y la oración eran lo mismo? ¿Por qué siempre intuyó que la gratitud y el cambio de mentalidad podían transformar realidades? Porque Jesús ya había hecho esa síntesis hace 2000 años. Pero profundicemos, porque hay un descubrimiento aún más impactante. Los manuscritos revelan que Jesús no estaba solo cuando regresó de la India. Trajo consigo otros discípulos, maestros indios que se establecieron secretamente en Palestina y que fueron los verdaderos responsables de mantener viva la tradición esotérica cristiana. María Magdalena, según los textos, no era solo una seguidora, era una sacerdotisa iniciada en las tradiciones tántricas indias, una maestra de la energía kundalini, y fue ella quien enseñó a los otros discípulos las técnicas de meditación que Jesús había aprendido. ¿Comienzas a entender por qué la Iglesia insistió en minimizar el papel de María Magdalena? ¿Por qué la convirtieron en una pecadora arrepentida, en lugar de reconocer su verdadera función como maestra espiritual? Porque una María Magdalena poderosa, iniciada en tradiciones orientales, derrumbaría toda la estructura patriarcal que la Iglesia quería establecer. Oprah descubrió que los primeros cristianos practicaban la meditación, el yoga y las técnicas de sanación energética como parte normal de su devoción. Las catacumbas de Roma están llenas de símbolos que mezclan iconografía cristiana con mandalas hindúes y símbolos budistas. Era una síntesis espiritual, una religión verdaderamente universal, hasta que el Imperio Romano decidió oficializar el cristianismo, y para hacerlo,
Necesitó limpiar todo lo que parecía extranjero o pagano. Tuvo que crear una versión domesticada y controlable del mensaje revolucionario de Jesús. Así nació el cristianismo institucional, una sombra pálida de la explosión de conciencia que Jesús trajo de la India. Pero los manuscritos guardaron la verdad, y Oprah tuvo el valor de revelarla. Ahora, detente un momento, respira profundo, porque te voy a contar algo que cambiará tu vida hoy mismo. Según los textos antiguos, Jesús enseñó una técnica específica de oración, que aprendió de los maestros de Rishikesh, una oración que no pide nada, pide, pero que alinea tu conciencia con la fuerza universal, una oración que activa lo que él llamaba el reino de los cielos dentro de ti. Es una técnica sencilla, pero poderosa, y Oprah la experimentó. Ella la practicó exactamente como los manuscritos describen, y su vida cambió completamente. No es coincidencia que después de este descubrimiento, Oprah se convirtiera en una de las personas más influyentes del planeta. No es coincidencia que desarrollara una capacidad casi sobrenatural para iluminar conciencias a través de sus palabras. Ella había encontrado la fuente, la misma fuente que Jesús descubrió en la India. Y aquí está la parte más hermosa. Jesús no guardó este conocimiento para sí. Él regresó para compartirlo, aunque sabía que sería perseguido, aunque sabía que sería incomprendido, aunque sabía que matarían su cuerpo, porque había descubierto algo que trasciende la muerte. Había encontrado la conciencia eterna que existe dentro de cada ser humano. Los manuscritos describen cómo Jesús, ya sabiendo de su crucifixión inminente, llamó a sus discípulos más cercanos y les enseñó las técnicas más avanzadas que había aprendido en la India, técnicas para acceder a otros planos de conciencia, técnicas para comunicarse a través de dimensiones, técnicas para mantener la conciencia viva incluso después de la muerte del cuerpo físico. Así pudo aparecerse a sus discípulos después de la resurrección. No fue un milagro sobrenatural, fue dominio técnico de la conciencia. ¿Lo sientes? Esa sensación de que todo encaja, de que finalmente las piezas del rompecabezas encuentran su lugar, es porque estás recordando, estás reconectando con verdades que tu alma siempre supo, pero que tu mente fue entrenada para olvidar. Oprah descubrió que Jesús no fundó una religión, él fundó un movimiento de despertar de la conciencia humana, un movimiento que después fue capturado, domesticado y transformado en una institución de control, pero la esencia permaneció viva, en los manuscritos ocultos, en las tradiciones secretas, en la experiencia directa de aquellos que tuvieron el valor de buscar más allá de las versiones oficiales. Y ahora esa esencia se está revelando de nuevo, porque ha llegado la hora de que la humanidad recupere su poder espiritual auténtico. Los manuscritos hablan de un tiempo futuro en el que las verdades ocultas serían reveladas, un tiempo en el que la humanidad estaría lista para recibir el mensaje completo de Jesús, un tiempo en que las divisiones religiosas se disolverían en la comprensión de que todas son facetas de la misma joya divina. Oprah cree que ese tiempo es ahora. ¿Y sabes por qué? Porque por primera vez en la historia tenemos acceso instantáneo a la información. Ya no podemos esconder documentos en bibliotecas secretas. Ya no podemos silenciar testigos. Ya no podemos controlar el flujo del conocimiento. La verdad quiere ser libre, y se está liberando. ¿Te has preguntado por qué en los últimos años tantas personas se interesan por la espiritualidad no religiosa? ¿Por qué prácticas como la meditación, el yoga y la sanación energética se están extendiendo por todo el mundo? ¿Por qué las personas buscan experiencias directas de lo sagrado en lugar de simplemente creer lo que les dicen? Es porque colectivamente estamos recordando. Estamos despertando a la verdad que Jesús trajo de la India hace 2000 años. Ya no necesitas elegir entre ser cristiano o ser espiritual. Puedes ser ambos, porque en el origen eran lo mismo. Ya no necesitas sentirte culpable por practicar meditación o yoga. Jesús también lo practicaba. Ya no necesitas sentirte dividido entre tu fe cristiana y tu intuición de que existe algo más grande. Existe. Y Jesús fue el primero en demostrarlo. Los manuscritos terminan con una profecía que te pondrá la piel de gallina. Dicen que llegaría un tiempo en que las páginas perdidas serían encontradas, en que la verdad completa sobre Jesús sería revelada, y que esto marcaría el inicio de una nueva era para la humanidad, una era en la que cada persona descubriría el Cristo interno, la conciencia búdica, el Atman, la chispa divina que Jesús encontró en la India
y que existe dentro de ti también. Oprah terminó su investigación con una comprensión transformadora. Jesús no vino a ser adorado, vino a ser imitado, vino a mostrar el camino que todos podemos recorrer. Los 18 años que la Iglesia escondió no eran solo sobre Jesús, eran sobre ti, sobre tu potencial, sobre tu capacidad de trascender limitaciones y descubrir quién eres realmente. Quizás, solo quizás, la verdadera segunda venida de Cristo no sea Jesús regresando de los cielos. Quizás seas tú despertando a la conciencia crística que ya existe dentro de ti. Quizás las páginas que fueron arrancadas de la historia ya no necesitan ser encontradas en manuscritos antiguos. Quizás están esperando a ser escritas en la experiencia de tu propia jornada espiritual. Jesús encontró en la India lo que tú puedes encontrar dentro de ti mismo. La diferencia es que ahora sabes que es posible. Sabes que ya se ha hecho antes, sabes que el camino existe, y lo más importante, sabes que no estás solo en este viaje, porque las semillas que Jesús plantó hace 2000 años finalmente están brotando